Mucho me temo que llegó el bicho raro a la sala. Mi función en la Fundación Santa Fe es fundamentalmente ponerle números a la estrategia. Es básicamente lo que yo hago. Otro día, si quiere, conversamos de esto. Y me solicitaron muy amablemente, cosa que agradezco, desarrollar este tema. ¿Cuál es la forma correcta de medir un departamento de, de anestesia? Y pongo la palabra correcta en itálica porque el spoiler alert de esta conferencia es que no hay forma correcta. Hay enfoques diferenciales alrededor de cómo uno medir las cosas en esta vida. Y al final, y por eso es un spoiler alert, al final la pregunta va para ustedes, de ustedes, cómo quieren y dónde quieren estar y cómo quieren que los reconozcan. Porque de eso depende el enfoque. Y viendo tanta cara joven, eventualmente muchos de ustedes eventualmente van a terminar siendo líderes en sus organizaciones al mando de departamentos de anestesia. Entonces, al no haber una forma correcta de hacer las cosas, sino enfoques diferentes, yo quisiera plantearles que hiciéramos un ejercicio ahí ustedes mentalmente sentados de si una persona externa, hagan de cuenta si yo llego a sus organizaciones con un maletín con 10 millones de dólares, diciéndoles, yo vengo y estoy viendo departamentos de anestesia para donarle plata, pero yo necesito saber a quién le voy a donar esa plata. Si yo les preguntara, presénteme su departamento de anestesia, la pregunta es, ¿usted qué me diría? ¿Cómo me lo presentaría? Pero se la pongo más difícil y es, ¿usted por qué es bueno? Su departamento de anestesia, ¿por qué es bueno? Piensen, ¿por qué son buenos sus departamentos de anestesia? Porque los enfoques podrían resolverse con ciertas preguntas y vamos a irlas desarrollando. La primera pregunta es, ¿qué tengo? ¿Vale? ¿Con qué cuento? La segunda pregunta es, ¿qué hago con lo que tengo? La tercera pregunta es, ¿qué resulta de lo que hago? La cuarta pregunta es, ¿qué esperan que yo haga? ¿Y quién espera que yo haga qué? Y la quinta pregunta es, ¿valor para quién? Entonces, mi propuesta es, veamos esas 5 preguntas. Primera pregunta, ¿qué tengo? Entonces uno le dice al señor del maletín de los 10 millones de dólares, mire, yo tengo un número X de anestesiólogos en diferentes subespecialidades y esos anestesiólogos van desde 30 hasta 68 años y estos son datos reales de la fundación. Y hay un par de anestesiólogos de más. Y adicionalmente, esta gente tiene entre 1 año y 30 años de estar aquí. En promedio han durado 11 años de su vida trabajando aquí. Yo tengo anestesiólogos. Pues sí, chévere, ¿vale? Y tengo 19 quirófanos, hay una torre ambulatoria nueva que viene, que van a meter 6 quirófanos más, entonces eso es lo que yo tengo. Chévere. Y adicionalmente tengo todos los fierros. Tengo el videolarongoscopio, tengo máquinas de última generación, tengo todo lo que usted quiera. Paréntesis, nuestro asesor de estrategia hace muchos años nos dijo, nunca algo que se compre con una chequera es diferencial, porque llega alguien con una chequera más grande y compra el videolaringoscopio todavía más sofisticado con el de usted y usted perdió el factor diferencial si lo que se quiere es diferenciar por tecnología. Pero yo tengo todos los fierros. Chévere que haya invertido en eso. Adicionalmente, estos anestesiólogos hacen consultas y hacen anestesias.
y mire cómo comparo yo enero-agosto del año pasado con enero-agosto de este año y cómo la línea es ascendente. Chévere. Todavía no ha abierto el maletín, no se ha ganado $1. ¿Sí? Pero esa es una forma de medir un departamento de anestesia. Solamente que a mí el del maletín no me interesa eso. Y adicionalmente, ¿qué hago con lo que tengo? Que es la segunda pregunta. Esta gente hace consultas. Y miren cómo ha venido evolucionando y eso significa que la gente aquí produce, ¿ok? Intensivamente y se mete en temas de consulta y produce y cómo es la variación de año a año, se puede cuantificar y uno dice, chévere, los tiene trabajando, tiene a la gente produciendo, tiene a la gente ingresando dinero, los tiene pagándole un ingreso a esa gente, viven de esto que usted tiene, maravilloso. Pero si se dan cuenta, no hay ningún factor diferenciador hasta el momento, pero es válido el enfoque. Uno puede medir un departamento así. Y adicionalmente yo puedo medir médico a médico lo que produce. Yo puedo meterme en cualquiera de esas barras que es un anestesiólogo y empezar a mirar anestesiólogo por anestesiólogo. ¿Sí? Sin ningún problema. Y es una forma de uno de pararse frente a un grupo de accionistas, un grupo de dueños de la empresa a mostrarle lo que hace el departamento de anestesia. ¿Sí? Es válido. Ese enfoque es válido. Pero yo, con los $10 millones, todavía no se ha ganado $1 de parte mía. Y yo podría meterme en ese primer médico que estaba en esa barra y decir, ¿qué hace ese médico en términos de qué tipo de sistemas es lo que más opera o da anestesia a ese médico? Y yo puedo decirle, mire, en primer lugar, este es un médico que el 26% de sus anestesias las da en sala de partos. Lo segundo que hace es que da una cantidad de anestesia en procedimientos del aparato digestivo. Y yo puedo agarrar ese médico y decir cuáles son los diagnósticos más frecuentes del aparato digestivo en los cuales da ese médico anestesia. Yo puedo sacar productividad por médico y lo puedo presentar y en sesión con todos los anestesiólogos y lo puedo presentar en junta directiva. Maravilloso. Chévere que uno pueda hacer eso. Y esa pregunta, les recuerdo, estamos en la pregunta de ¿qué hago con lo que tengo? Que era la primera pregunta. La tercera pregunta es ¿qué resulta de lo que hago? ¿Qué tengo? ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Qué resulta de lo que hago? Y alguien le sopla al oído y le dice, dígale que nosotros somos un hospital universitario. Entonces, la Fundación Santa Fe es un hospital universitario desde su nacimiento, es un centro de entrenamiento académico desde su nacimiento. Y entonces yo le digo al tipo del maletín, ¿sabe una cosa? Nosotros somos un hospital de enseñanza y uno no puede enseñar sin producir conocimiento. Por lo tanto, aquí los anestesiólogos generan conocimiento y publican conocimiento y eso es cuantificable en un factor de impacto. Y un factor de impacto que viene creciendo año tras año. Y es cuantificable. Y entonces el hombre del maletín dice, ahora sí estamos hablando. Ahora sí estamos hablando porque de alguna manera ya me está poniendo un factor diferencial. Entonces usted hace investigación, le voy a regalar $1 millón para que siga investigando. Y el que está hablando dice, ya sé por dónde va este tipo. Y adicionalmente, entonces lo acaban de mostrar y este ahora es el frenesí global frente al tema de sostenibilidad.
Y lo que ustedes ven ahí en azul es enero-agosto del año 2022, lo que ven en naranjado es enero-agosto 2023. Y lo que está pasando ahí es un cambio en el perfil del gas utilizado en cirugía. Y ustedes dicen, ¿y entonces? ¿Eso qué significa? Eso significa que uno podría hacer una discusión sobre impactos ambientales. Lo acaban de presentar. Uno podría hacer una discusión sobre el impacto y el compromiso sobre el impacto ambiental del departamento de anestesia de su organización. Y dice, entre esa barra azul y naranja con el desflorano, hay 936 cirugías menos con ese gas anestésico. Y entonces, matemáticas de servilleta, usando datos del Colegio Real de Anestesia del Reino Unido, dice, una hora de desflorano produce entre 30 y 60 kilogramos de CO2. Eso a priori no dice mucho, yo no sé cuánto es eso realmente. Pero cuando uno le dicen que una hora de desflorano es lo mismo que un carro andando entre 200 y 400 kilómetros, ya la cosa tiene otro aspecto. Y cuando uno le dicen, multiplique esas 936 por 200 o 400 kilómetros, lo que estamos hablando es de un número equivalente a darle 4.6 veces la vuelta a la Tierra en un carro, si hubiese una carretera que cruzara el Ecuador. Y entonces ya las cosas toman otra dimensión. Y entonces yo le digo al del maletín, que ya tiene 9 millones de dólares, yo le digo, ese es mi compromiso con la tierra. Y entonces el del maletín me dice, tenga buen hombre 2 millones de dólares adicionales, porque el compromiso, yo estoy comprometido también con el calentamiento global, tenga a que sigan esa senda. Y en algún momento creo que la cosa debería seguir disminuyendo. Adicionalmente, ¿qué pasa? Adicionalmente, dice, y mi compromiso es con la seguridad de los pacientes. Anestesia es el gran pionero de seguridad de pacientes en salud desde hace décadas, mucho antes de que esto se volviera un gran boom hace 20 años. Y lo que dice es, ¿sabe una cosa, señor del maletín? Nosotros somos seguros. No hemos eliminado problemas relacionados con eventos adversos, pero somos muy seguros. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos reporte de 36 complicaciones anestésicas, ¿ok? En el año 2022. Eso significa que nosotros podemos, y hay una técnica para contar esto en sigmas de procesos. Hay una técnica que se llama 6 sigma. Cuando uno dice 6 sigma, está hablando de 3 defectos por millón de procesos. Los que están en 6 sigma, el que está en 6 sigma es aviación comercial, ¿ok? Que se cae un, eh, un avión cada 2 millones de vuelo. Entonces, uno puede calcular el sigma de uno y dice, yo tengo 4.3 sigma, lo cual significa que es una efectividad del 99.7 y pico por ciento, lo cual significa que yo por millón de cosas que hago tendría 2.500 errores o 2.500 complicaciones. Entonces yo soy ultra seguro. Y para ponerlo en contexto, miren la última columna. ¿Cuáles son los sigmas de ciertos procesos? Ya les dije el tema de los aviones. 0.2 incidentes por millón de vuelos. Ese es el sigma, 6.56. El nuestro está en 4.3. Y el hombre del maletín dice, ahora sí estamos hablando. Tenga 3 millones de dólares más porque usted está cuidando a la gente. Y adicionalmente, la cuarta pregunta dice, aquí nos estamos viendo el ombligo.
Aquí estamos viendo de puertas para adentro y del departamento de anestesia para adentro. Pero la pregunta es, ¿y usted a qué juega dentro de la organización? ¿Usted a qué juega dentro del contexto de su organización? ¿Y a qué juega dentro del contexto de la sociedad? Entonces uno dice, sencillo, mi organización está acreditada por Joint Commission International. Joint Commission International vienen aquí unos evaluadores de Estados Unidos 4 días y hay un capítulo de anestesia que tiene una serie de elementos que me preguntan de cómo yo me comporto frente a unas normas externas de excelencia en el cuidado. Y ese es mi aporte como departamento de anestesia y es cuantificable a la supervivencia y a la calidad de la institución en la que estoy metido como un todo. Y si uno quiere complejizar más la respuesta, uno dice, Carlos, la palabra dolor aparece mencionada 110 veces en el manual de estándares de Joint Commission. ¿Y quiénes son los llamados al tema de dolor? Pues el departamento de anestesia. Y cuando uno cumple eso, uno está entrando en un club de buenas prácticas a nivel mundial. Ya me dejé de mirar el ombligo de lo que hago y lo que tengo y le estoy poniendo a la sociedad un sello en la puerta diciendo aquí cumplimos unos estándares que cumplen hospitales en Estados Unidos, en Canadá, en Sudáfrica y en el resto del mundo, que no son muchos. Colombia somos JCI, debemos ser 4 o 5 hospitales solamente, no más que esos. ¿Ok? Y ahí la discusión es diferente y ahí el hombre vuelve y abre el maletín y dice, yo necesito que ustedes mantengan esos niveles de calidad. Tenga, buen hombre, otro par de millones de dólares. Y por último, la pregunta 5 es valor para quién. Valor para quién. Y con esto voy cerrando. Y hay un enfoque hoy por hoy de medir cosas que me digan a mí, vea, usted atiende gente aquí. No me diga cuántos anestesiólogos tiene. Dígame qué pasa con la gente que usted le provee servicios. Y entonces uno podría decir y preguntar, la gente de aquí, ¿qué opina? ¿Qué tan satisfecha está con el servicio recibido? Usted está midiendo eso. Y eso en términos globales se llaman PREMS. Hoy por hoy es la gran diva de la medición de resultados en salud. Pero adicionalmente, usted está midiendo resultados alrededor de desenlaces clínicos como dolor, como náuseas, como vómitos, como mortalidad. Y usted está midiendo desenlaces funcionales, como la habilidad para respirar normalmente, como la funcionalidad de un órgano o un sistema luego de la cirugía. Y usted está midiendo la calidad de vida o está midiendo cosas como delirio y está midiendo como depresión y ansiedad en sus pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Y la gran diva hoy en la medición de resultados en salud, los PROMs, Patient Reported Outcome Measures, son mediciones de desenlace desde la óptica del paciente, no desde la óptica del médico. Usted está midiendo calidad de vida de esta gente. Por poner unos ejemplos, pueden ser otros ejemplos radicalmente diferentes. Pero la quinta pregunta es valor para quién. ¿Para qué son los videolaringoscopios? ¿Para quién son las certificaciones de JCI? ¿Para quién son que tenga 30 y pico de anestesiólogo? ¿Para quién son que tenga yo otro poco de máquinas? Pues para el cliente final, que es el que tienen ustedes acostados en una camilla. Y si ese es el cliente final y ese es el compromiso de valor hacia la gente, pues yo tengo que en algún momento sentarme a medir ese tipo de cosas. Por lo tanto, no hay enfoque.
termino con la que empecé. No hay enfoque correcto. La pregunta es, la gran pregunta es que usted puede responderme la pregunta desde la estructura, reconocer lo que tengo, desde los procesos, reconocer lo que hago, desde los resultados, que es los sigmas, o desde el paciente y la familia. La pregunta es, ¿qué es lo correcto para usted? Yo la tengo clara. La pregunta que quiero que se lleven es, ¿cuál es el enfoque correcto para usted? ¿Y cómo quiere que lo reconozcan? Porque todos son correctos, pero el juicio de valor se lo pone cada una de las personas. Yo les agradezco infinitamente me hayan oído estos minutos.